Mensaje para conservadores, neoconservadores, etnonacionalistas, nacionalistas blancos, fascistas, neofascistas, nazis, neonazis, libertarianos, tradicionalistas, como quiera que se llamen. No vencerán. Su lucha contra el progreso y el avance de las libertades y los derechos de todos los seres humanos está perdida de antemano. Sí, puede haber retrocesos y momentos oscuros en los que parezca que el odio, la crueldad, la división, el regreso a tiempos más brutales e inhumanos predominan, donde pueden ustedes seducir a muchas personas. Pero son una ilusión. Cuando los seres humanos han conocido la libertad, cuando han comprendido que los derechos para todos son buenos para cada uno, cuando han demostrado que el mundo deseado no se hace con armas, con campos de concentración, con mano dura, que sobre pretexto de la seguridad ataca al débil y al adversario, cuando han visto los resultados de la razón y la solidaridad, siempre los preferirán, porque mejoran su vida y la de sus vecinos, nada más. Ustedes representan el pasado. Cuando la fuerza bruta y la opresión eran los lenguajes de la historia, ustedes son el pasado. Son la voz de un mundo decrépito, injusto, donde el abuso se consideraba deseable y donde la mentira bastaba para mandar, para enviar a la gente a luchar contra otros que eran iguales a ellos, presentándoselos como distintos. De tiempos en que la felicidad de unos pocos se levantaba sobre la infelicidad profunda de los muchos. Ya no podemos desaprender que los seres humanos somos todos iguales. Ya no podemos desaprender que la paz es más productiva que la guerra. Ya no podemos desaprender que el futuro se construye mejor cuando todos participamos para hacerlo como iguales, con respeto y dignidad. Y por eso ustedes ya han perdido la guerra que han emprendido. La guerra de la mentira, el odio, la demagogia, el miedo y la violencia o la amenaza de violencia. Porque esas armas son eficaces durante poco tiempo, mientras que la verdad, los hechos, la comprensión, la tolerancia, el conocimiento, la libertad y la justicia son herramientas perdurables cuyos resultados se ven en lo cotidiano cuando rigen a las sociedades humanas. Ustedes pueden doblegarnos temporalmente, pero sus hijos y los anhelos que esos hijos suyos tengan de un mundo más habitable y digno marcarán siempre su derrota. Lo humano crece, aprende, evoluciona, mejora, florece y así cuenta siempre con mejores recursos para derrotar a lo inhumano, que nunca ofrece nada mejor, nada nuevo, nada deseable a largo plazo, nada de qué enorgullecerse, y la historia demuestra su vergüenza. Están perdidos, y de alguna manera lo saben. Por eso, en la lucha por el mañana, ustedes tienen más miedo que nosotros.